Gloria a Dios. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en en Mateo 7 del 1 al 6. Mateo 7. Mateo 7 del versículo 1 al versículo 6. Amén. Cuando lo tengan, les voy a invitar a que se pongan en pie. Amén. Siempre cuando leemos la palabra de Dios nos ponemos en pie. Es un acto de reverencia, es decirle al Señor de que estamos honrando su palabra. Amén. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Te damos gracias por un nuevo día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Amén. Entonces, dice en el versículo 1 nuevamente, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Existe un mal muy grande en la humanidad. Y este mal que tenemos en la humanidad es de juzgar con severidad o de juzgar fuertemente a nuestros semejantes, a los demás. Si podemos ver, Jesús no está prohibiendo toda clase de juicio. ¿Por qué? Porque hace una diferencia o una excepción en el versículo 6, en el cual dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No vamos a tocar ese tema, pero esto quiere decir de que hay cosas en las cuales uno llega a tener un juicio y no se puede dar algo a alguien que no quiere algo, etcétera. Entonces, pero ese no es el tema, no vamos a entrar ahí porque eso es muy largo y no es la enseñanza de esta mañana o la meditación. Entonces, se requiere juicio para obedecer lo que se manda. Entonces, en este pasaje Jesús se refiere a los juicios personales, no lo que dictamina un juez, ¿sí? Sino lo que muchas veces nosotros hacemos juicio de otras personas, muchas veces sin conocimiento. Entonces, ¿qué es juzgar? Porque vamos a empezar por saber la definición del diccionario, ¿qué es juzgar? Para poder entender un poco más, y es sentenciar a una causa que tiene autoridad, determinar uno mismo, haciendo uso de la razón. Puede ser que estemos interpretando o entendiendo que es juzgar, es creer, opinar o considerar. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros conocemos a alguien,
lo primero que hacemos es crearnos un juicio. Quiere decir esto es evaluar a la persona. Y muchas veces evaluamos por lo externo, por la primera impresión que tenemos. Vemos a alguien y probablemente esté, un ejemplo, esté mal vestido. Y entonces por estar mal vestido anda con un pantalón roto, una camisa toda desteñida, y en vez de andar zapatos, anda sandalias o chancletas. Y entonces lo vemos sin peinar, y lo primero que podemos decir es un vago, es alguien que no hace nada. Lo primero que hacemos es juzgar. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque desde pequeños hemos crecido con esa forma de actuar, de juzgar a todos, los encasillamos. Vemos a alguien, yo me recuerdo que en el colegio o en la escuela, cuando alguien llegaba nuevo, yo ya estaba estudiando en la escuela, pero cuando alguien llegaba nuevo el siguiente año, uno miraba y si físicamente, sin conocerlo, solo viéndolo, cómo se vestía, cómo hablaba y todo lo demás, uno decía, entonces sí, va a ser mi amigo, o no va a ser mi amigo. Muchas veces eso lo que determinaba para que fuera un amigo era cómo se vestía. Si la ropa con la que llegaba era buena, los zapatos, etcétera. En ese tiempo no habían celulares, ni iPads, ni tablets, ni computadoras. Uno no tenía nada de eso, no existía. Entonces, uno se fijaba en la ropa. Hoy probablemente no es la ropa en lo que nos fijamos, sino en las cosas que tiene, qué tipo de carro tiene, a dónde vive, etcétera. O qué hace de trabajo. Entonces, ¿qué es un juicio? Bueno, un juicio es una valoración y un juicio es cuando yo opino. Primero lo juzgo. Yo veo a alguien y dentro de mí, en mi mente, hago una valoración. Y el juicio es cuando yo lo digo. Yo puedo ver a alguien y decir, es una persona trabajadora. Pero no lo digo, solo lo pienso. Eso es juzgar. Juicio es cuando yo digo, cuando yo expreso lo que pienso de la otra persona. Probablemente lo más fácil es hablar mal de otros. ¿Por qué? Porque cuando vemos a alguien, podemos decir, es una persona trabajadora, hasta ahí. Y no decimos más características, más cualidades. Sí, es un niño bien portado. Sí, es un joven correcto. Pero si tengo que decir todos los errores, entonces ahí cambia. Porque cuando queremos decir algo bueno de una persona, decimos 2, 3 cosas. Pero si queremos decir algo malo de alguien, empezamos a decir, es que es irresponsable, es que es enojado, es que llega tarde, es que nunca cumple lo que promete, y empezamos a dar una lista de un montón de cosas. Entonces, para poder dar un juicio, según el diccionario, dice que tenemos que tener salud mental, que debemos de ser sensatos en qué vamos a decir. Entonces, cuando viene, ahora que hemos entendido qué es juzgar y qué es juicio, juzgar es cuando yo veo y en mi mente digo, esta persona es así, así, así y así. Y el juicio es cuando yo lo digo. Entonces, viene el Señor y dice en el versículo 1, no juzguéis para que no seáis
juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Fíjense que aquí el Señor, el término que ocupa para juzgar, en el versículo 1, significa separar. Entonces está diciendo, no separéis, no hagas distinción, no llegues a una conclusión o no culpes a alguien. En otras palabras está diciendo, no hagas división entre tu hermano y tú. Miren, yo solo tengo una hermana. Entonces, yo no sé qué es tener más hermanos. No sé qué es tener un tercer hermano y que con un tercer hermano... Yo no sé lo que es ponerme de acuerdo con otro hermano para hacerle algo a otro, ¿verdad? Ya entre tres, ya dos se preparan contra uno. Entonces yo sé que es contra solo tener una hermana. Entonces, muchas veces, aún siendo dos, hacíamos separación. ¿Por qué? Porque empezamos a juzgar. Pero, ¿a qué está llamando el Señor? A que en nuestro comportamiento, eso sí quiere decir todo el tiempo, no debamos de hacer divisiones. No hagamos una separación entre nosotros, entre padres, entre hijos, entre amigos, entre compañeros de estudio, sino que el Señor nos llama a cada uno de nosotros a que en vez de separar, unamos. En vez de hacer distinción, no, es que tú estás muy viejo o tú estás muy pequeño. ¿Sí? Y ya lo vamos a ver por qué razón. Entonces, en términos prácticos, es el proceso mental, por medio del cual uno llega a darse cuenta de diferencias o similitudes en lo que contempla. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe Jesús en este pasaje? Jesús está condenando la práctica habitual de censurar a otros. Jesús está condenando el hecho de que apartemos a unos porque no nos agrada. Que apartemos a unos porque no conocen, o apartemos a uno porque tú sos de otra parte, o apartemos a uno porque tu edad es diferente, o que apartemos a otro, etcétera. El Señor está pidiendo aquí de que no censuremos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que necesitan siempre actuar de esa manera. En el caminar vamos a encontrar personas que siempre les va a gustar hacer división. Siempre. Siempre. Yo me recuerdo que en la escuela, cuando teníamos que hacer grupos de trabajo, entonces decían, van a hacer grupos de trabajo y tal vez eran de 4. Y entonces llegaba un quinto. Y este quinto no lo tomaban, no por el hecho de esta persona número 5 no la tomaban por el hecho de que ya estaba completo el grupo, sino porque no les agradaba. Entonces, Jesús está condenando esta práctica. Nadie puede evitar formar una opinión acerca de otras personas. ¿Por qué? Porque desde pequeños, ¿sí?, nos han enseñado a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿No es así? Un padre le enseña a su hijo y le dice: hijo, esto es bueno, esto es malo. Un ejemplo es cuando está el fuego y le dice el padre al niño: no lo toques porque te vas a quemar.
no digas mentiras porque el decir mentiras es malo. Entonces, desde pequeño nos han enseñado y nos están enseñando a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre algo que es bonito y algo que es feo, ¿verdad? Porque muchas veces como personas somos crueles. Y entonces si es un varón y probablemente se acerca a una niña y no le gusta, dice, no, es que tú eres fea, ¿verdad? Somos crueles. Y si es una niña y el niño está así todo emocionado viéndola, le dice la niña, no, es que tú eres bien feo. Desde pequeño nos han enseñado a hacer este tipo de prácticas. Nos han enseñado a qué es correcto o qué es incorrecto. ¿Sí? Entonces, eso que nos han inculcado desde pequeños hace que hoy inevitablemente nosotros formemos un juicio hacia los demás. Y el Señor dice, así como tú juzgas, te van a juzgar, pero con una medida más. Así que no nos van a decir que estamos feos, nos van a decir que estamos horribles. Entonces, ¿por qué el Señor dice esto? Entonces, dice, el poder analizar un objeto críticamente, distinguir elementos, virtudes y características es necesaria en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros debe de poder analizar, de poder conocer a los demás, pero sin hacer división, pero sin hacer distinción, pero sin hacer a un lado a las demás personas. El Señor no está diciendo de que nosotros no vamos a evaluar a las personas, no está diciendo de que no podemos examinarlas, no está diciendo eso. Está diciendo, puedes examinarlo. Y si te das cuenta que esta persona tiene un defecto, entonces tienes que ayudarlo. Tienes que amarlo así como es, porque es necesario. Entonces, uno debe tener la humildad para entender que su juicio acerca de las otras personas solo es una opinión. La expresión de la cual uno puede y debe controlar. Ahora, hay razones por las cuales el creyente no debe practicar esto. ¿Por qué? El que hace esto tiene que entender que lo van a medir o el juicio va a ser mayor para el que hace juicio. ¿Por qué? Porque el que hace juicio asegura el juicio de parte de otros y de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago un juicio de alguien y yo maltrato a alguien, un ejemplo, vengo yo y le digo a alguien, tú eres una persona muy tonta. ¿Verdad que es fuerte? Decirle a alguien, es que tú eres tonto. Le estoy dando el derecho a esa persona y a Dios para que me hagan un juicio más grande. Para que me digan quién soy yo en verdad y cómo me comporto. ¿Sí? Entonces, cuando juzgamos a otros sin misericordia, cuando vengo yo y le digo a esta persona, es que tú eres muy tonto. Cuando venga Dios a juzgarme a mí, no va a tener misericordia. ¿Por qué? Porque yo no tuve amor o yo no tuve misericordia con esta persona, sino que fui duro, fui tajante y le dije una verdad.
Probablemente, pero no significa que tengo el derecho para ofenderlo. Entonces, al ofenderlo, le estoy dando yo a esta persona la oportunidad que me ofenda a mí peor. Pero no solo eso, sino que Dios me va a juzgar a mí severamente. Va a ser más fuerte el juicio de Dios para mi vida. ¿Por qué dice el Señor no juzguéis? Por una razón. Y es para que no demos espacio a la venganza. Amén. Dice, no demos espacio a la venganza. Porque cuando yo le digo a alguien algo feo, le estoy dando la oportunidad de que me diga algo peor. Y eso es venganza. O en otras palabras, le estamos dando la revancha, ¿verdad? Para que me diga las cosas que me puede decir y me va a ofender. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Lastimamos a otros y les damos la oportunidad de que nos digan algo peor. ¿Qué busca el Señor con esto de no juzguéis para que no seáis juzgados? Un espíritu generoso y perdonador, un espíritu de misericordia. Ahora, cuando viene el Señor y le dice en el versículo, yo creo que me acompañen, en el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí el Señor está hablando, cuando dice de paja, está hablando de una partícula pequeña en el polvo, una partícula pequeña de polvo. ¿Verdad que es incómodo cuando nos entra una basura en el ojo? No sé si a usted alguna vez ha tenido eso, que usted va al espejo, vamos al espejo, el ojo nos pica y no aguantamos, ¿verdad? Y cuando vamos al espejo hacemos esto y no vemos nada. Pero sentimos que hay algo ahí. Sentimos que algo nos pica, sentimos que algo nos molesta y entonces nos ponemos gotas o lágrimas o agarramos agua y nos ponemos agua en el ojo y le hacemos y le hacemos y le hacemos y le hacemos así muchas veces para tratar de sacar esa pequeña partícula que nos está molestando. Entonces el Señor dice, muchas veces lo que tu hermano tiene es una pequeña partícula en el ojo. Pero tú, que tienes una viga, es una tabla gruesa, por lo menos de un grosor así. Está poniendo el ejemplo él. Dice, tú lo tienes metido en tu ojo. Y tú, que tienes esto grande, quieres ayudar a aquel que tiene algo pequeño. Y entonces, ¿cómo trata el Señor a estas personas? De hipócrita. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros juzgamos mal? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un juicio que es incorrecto? Nos volvemos hipócritas. Y aquí lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque queremos, entre comillas decimos, queremos ayudar a alguien y lo que en realidad hacemos es que lo desanimamos, lo aplastamos. Nuestro juicio siempre es parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro juicio, cuando dice que es parcial, es que está según nuestra conveniencia, no a la de Dios. Somos arbitrarios, somos malos, somos
crueles, somos pesados para juzgar y nuestro juicio puede decir más de nosotros que de la persona que pretendemos juzgar. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos damos a conocer más cómo somos cuando emitimos un juicio que el juicio que estamos dando de la otra persona. Y al final, el único que puede juzgarnos es Dios. No nos puede juzgar nadie más porque nadie tiene la moral como para hacerlo. Entonces, el único que puede juzgarnos es Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando juzgamos a una persona? Podemos hacerlo exagerado. Miren, cuando yo estaba pequeño y tal vez me había peleado con mi hermana, ¿sí? Y tal vez había hecho algo ella. Entonces, cuando yo llegaba donde mis padres a poner una queja, probablemente botó agua. Quebró un vaso, botó agua y se regó. Entonces yo llegaba y decía, mire papá, hubiera visto la gran mojazón que hizo. Es que todo llenó de agua, y lo inundó. ¿Cuántos de nosotros hemos exagerado las cosas? Si solo fue algo, no, es que mire, es que me pegó. Y es que mire, hasta me desmayé. Y apenas lo tocó, pero yo sentí que me desmayé y que caí, etcétera. Muchas veces juzgamos para que los demás hablen de otros y no de nuestros problemas. Muchas veces nosotros hacemos un juicio, hablamos mal de alguien. ¿Por qué? Porque queremos evitar que hablen mal de nosotros. Además, que todos nuestros errores se hacen pequeños, los queremos minimizar, los queremos hacer pequeños para que los errores del otro se vean grandes. Y usurpamos porque juzgar a Dios es el lugar que le corresponde solo a Él. Amén. Bueno, entonces, hasta aquí hemos visto que es no juzguéis para que no seáis juzgados. Nos hemos dado cuenta de que es una práctica muy mala la que hacemos porque muchas veces hacemos daño a los demás. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos sido juzgados mal? ¿A cuántos de nosotros nos han hecho daño porque nos juzgaron mal? ¿Cuántos de nosotros no tuvimos la oportunidad para defendernos? Sino que vino un juicio sobre nuestras vidas y por ende vino un daño. ¿Cuántos no nos hemos dado cuenta que tenemos algún tipo de rencor? No quisiera decir odio, pero contra alguien porque nos hizo daño al juzgarnos. Y entonces pasa el tiempo y no podemos perdonar, y pasa el tiempo y no hemos podido superar ese mal juicio sobre nuestras vidas. Y ha acarreado muchos problemas a nuestro corazón. Ha hecho un daño que creemos
que es irreversible. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué sucede cuando hemos sido dañados? Empezamos a dañar. Empezamos a juzgar peor porque alguien nos dañó. Y entonces, muchas veces no podemos detenernos en hacer juicios. Y no es porque no querramos, sino porque hay un daño en nuestros corazones. Y muchas veces por esos daños que hay en nuestro corazón, que probablemente pudieron haber sido desde pequeños. Tal vez pasamos una etapa en la cual no sacamos buenas notas y nos decían, tú nunca vas a ser alguien en la vida. Y llegó un momento en que nosotros nos esforzamos por salir adelante y hemos salido adelante. Pero todavía están esas palabras desde hace años en nuestro corazón. Así puede ser. Yo solo estoy poniendo un ejemplo. Pero puede ser que a usted le hayan dicho, tú siempre vas a ser desordenado, toda la vida vas a ser irresponsable, tú nunca vas a tener novia, tú nunca vas a tener novio, tú siempre vas a ser feo, tú vas a ser, etcétera. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho palabras que nos han dañado? Y como nos dañaron, como hicieron una herida en nuestro corazón, hemos venido a hacerle daño a los demás. Yo me recuerdo, como les digo, yo solo tengo una hermana y es menor. Pero cuando yo me reunía con mis primos, yo ya tenía primos mayores. Entonces, cuando yo llegaba donde estaba el grupo de mis primos que eran mayores, yo llegaba y les decía, miren, quiero jugar. Y me decían, no, a un lado, apártate. Y me hacían a un lado. Y no me dejaban jugar con ellos. ¿Cómo creen que yo reaccionaba con mis primos que eran menores? De la misma forma. ¿Por qué? Porque venía yo y le decía a un lado. ¿Por qué lo hice? Porque a mí me dañaron. Y sin darme cuenta y sin pensar, vengo yo y daño al otro. ¿A quién dañamos? Al que es menor que nosotros. A alguien que es inofensivo para nosotros. ¿A quién dañamos? A aquel que no se puede defender. ¿A quién dañamos? Bueno, muchas veces no nos damos cuenta y el daño se lo podemos hacer a los cónyuges. El esposo a la esposa o la esposa al esposo. ¿Por qué? Y no es que el esposo o la esposa tenga la culpa, sino porque hubo un daño y lo venimos a repetir. ¿Qué puede suceder? ¿Por qué muchas veces los padres dañan? Porque no nos damos cuenta de que en algún momento nuestros padres nos dañaron a nosotros, nos hicieron un juicio. Tal vez en un momento de enojo, nuestro padre nos dijo, sí que vos en El Salvador hay un dicho que dice, nunca vas a pasar de maceta. ¿Ya saben qué es una maceta? Es donde está la planta. Entonces está una planta en el corredor. En la casa yo tengo aquí una planta y entonces la planta la maceta es la que donde está la planta. Si yo no muevo la maceta no se mueve, ¿verdad? Tengo que mover la maceta para que ésta se pueda mover. Entonces en El Salvador dice, vos no vas a pasar de ser maceta. Ahí vas a estar toda la vida. ¿A cuántos nos dijeron de que nunca íbamos a hacer las cosas bien? Y como nos dañaron y no nos damos cuenta, venimos y lo repetimos con los hijos.
Y lo repetimos, y como mi hermano mayor me lo hizo, se lo voy a hacer a mi hermano menor. Y como los del grado superior en la escuela no lo hicieron, entonces ahora nosotros se los tenemos que hacer a los de menor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que se va repitiendo una y otra vez. Y muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros estamos dañados. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Curar ese daño. ¿Para qué? Para que ya no sigamos juzgando, para que ya no sigamos dañando, para que ya no sigamos ofendiendo a los que están a nuestro alrededor. Eso es lo que busca el Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacer un autoexamen de nuestro corazón a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Pedirle al Señor que nos sane. Porque es necesario sanarnos nosotros para después nosotros sanar a los que hemos dañado. Porque qué difícil es pedir perdón. No sé si pasa en todas las familias, pero muchas veces porque creemos que somos hermanos, creemos que no tenemos necesidad de pedirnos perdón cuando nos hemos ofendido. Sino con un solo, sí hombre. Pero cuando nos ofendemos con los amigos, a ellos, ¿por qué sí les pedimos perdón? Entonces, ¿qué quiere el Señor? Quiere sanar nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos sanar a aquellos que les hemos hecho daño. Porque volvemos a lo mismo, bueno, le dice, tú tienes una viga y quieres ayudar al que tiene una pizca de polvo en el ojo. Muchas veces con decir, hey, discúlpame, tú sabes que yo soy así, queremos arreglarlo todo. Ya, discúlpame, tú sabes que cuando me enojo exploto. ¿Qué quiere el Señor? Sanar nuestros corazones. Porque si tenemos un corazón sano, entonces vamos a poder sanar a los que hemos dañado. Y les voy a decir algo y con esto voy finalizando. El Señor siempre permite tiempo para poder sanar. Siempre. Está en nosotros tomarlo. Porque así como me da el tiempo para que yo sane, también me va a dar el tiempo para que yo pueda sanar a los que dañé. Entonces, examinémonos y digámosle al Señor, Señor, sin darme cuenta, he sido dañado y dañé a otros. Porque alguien en un momento de enojo, porque alguien por burla, con intención de dañarme, permití que mi corazón fuera dañado.
Y el problema es que podemos pasar dañados toda la vida. No, es que yo tengo 15 años, 16 años y si no permites que el Señor te sane, si no le dices al Señor, sáname, puedes llegar a los 50, 60 años y con ese daño en tu corazón. Y durante todo ese tiempo, dañar a los demás y a los demás. Entonces, ¿qué nos dice el Señor esta mañana? Que Él puede sanar cualquier daño por un mal juicio que hicieron hacia nuestras vidas. ¿Que hay una oportunidad? Sí, hay una oportunidad para ser sanos. Y hay una oportunidad para sanar a los que hemos dañado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Porque por mucho tiempo, Señor, hemos hecho juicios y hemos hecho comentarios de los demás. Y muchas veces no hemos tenido el cuidado de ser prudentes. Señor, debemos de reconocer que hemos dañado a muchas personas. Pero antes de eso, reconocer que hemos sido dañados. Si a ti te dijeron, si a usted le dijeron de que nunca hacía las cosas bien, el Señor puede sanar su corazón. Si a usted alguna vez la dañaron diciéndole, a usted lo dañaron diciéndole de que nunca iba a hacer las cosas bien, o que siempre hacía las cosas a media, o que no era bueno para algunas cosas. El Señor nos dice esta mañana que sí puede sanarnos. El Señor nos dice esta mañana que sí puede curar las heridas de nuestro pasado. Si alguien alguna vez le dijo de que no era buen esposo o buena esposa, si no era un buen padre o una buena madre y usted dando lo mejor que podía dar, pero hicieron un daño, el Señor dice que por medio de su palabra puede sanar su corazón. Para que sanemos a aquellos que les hemos hecho daño. Padre, aquí estamos. Reconociendo, Señor, de que necesitamos ser sanos. Que necesitamos, Señor, que tú cures nuestras heridas. Padre, ya no queremos seguir haciendo daño a los demás. Ya no queremos seguir dañando a nuestros semejantes. Padre, haz un cambio en mi vida. Necesito un cambio en mi vida. Necesito, Señor, que tú tomes el control de mis emociones para ya no seguir dañando, para ya no ofender a los que están a mi alrededor.
y para que pueda, Señor, superar cualquier daño que han hecho a mi vida. Gracias, Padre, porque una vez más tú eres fiel.